Hoy voy a iniciar una serie nueva y prácticamente es la continuación de lo que es la armadura de Dios, pero he querido distinguirla un poco porque vamos a ampliarnos más y a profundizar más en lo que hemos aprendido sobre la armadura de Dios, porque la armadura de Dios el Señor la puso en su palabra para que nosotros podamos estar firmes en la guerra espiritual. Entonces, hoy quiero comenzar con ustedes la serie Reino contra Reino. Esta es nuestra serie en esta hora, pero el primer tema que le quiero compartir es el origen de la guerra espiritual. Para esto quiero volverlo a llevar a Efesios capítulo 6, en el versículo 18, que es el versículo que cierra las indicaciones que da el apóstol Pablo sobre la armadura de Dios. Y quiero que note, por favor, cómo el apóstol Pablo, después de darnos las indicaciones de vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firmes en el día malo en contra de las acechanzas del diablo, el apóstol termina eso con este versículo diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces note algo aquí muy importante. El apóstol Pablo ya nos dio todas las armas que son parte de la armadura: el casco, la coraza, el escudo, ¿verdad? El calzado, la faja o el cinturón y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos dio todas esas armas, pero cuando termina de darnos todas las armas y nos dice: vístanse con esta armadura, con todas estas armas, el apóstol hace énfasis en la oración. ¿Qué me quiere decir aquí la palabra? Me quiere decir lo siguiente: la oración es la disciplina que me ayudará a renovar mi armadura y ser más eficaz. Por eso es que el apóstol Pablo termina estas palabras haciendo una exhortación a que estemos orando, como dice ahí, en todo tiempo. Usted dirá: bueno, si ya tengo toda la armadura de la que me está diciendo el apóstol Pablo, pues ya no necesito orar. No. Fíjese, te da toda la armadura, pero la oración no la puedes dejar. No sé si me estoy explicando. Por eso es importantísimo que usted y yo, a pesar de que tengamos vestidos la armadura de Dios que ya enseñamos, estemos orando en todo tiempo. Porque la oración va a ayudar a que mis armas se renueven. ¿Sí? Que mi arma se renueve y que yo sea cada día más eficaz. ¿Por qué digo esto? Porque en las batallas espirituales que usted y yo enfrentamos día con día, parece ser que no, pero nos desgastamos. ¿Sí? A veces hay batallas muy fuertes. A veces pasamos por momentos difíciles, por momentos de prueba muy fuertes, donde aún físicamente te desgastas, te estresas. El enemigo a veces trae personas contra ti para robarte la paz y te hacen la vida, como decimos, de cuadritos, y entonces tú te estresas, te desgastas, y es ahí que aunque tú utilizaste la armadura para detener esos ataques del diablo, para detener esos dardos con el escudo de la fe, aunque tú utilizaste la armadura, necesitas recurrir a la oración para renovar tu armadura. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? La oración nunca puede dejarse a un lado.
Por eso el apóstol Pablo dice, oren en todo tiempo, después de que me dice, vístanse con toda la armadura de Dios. Porque en cada batalla nosotros nos desgastamos y muchas veces quedamos hasta sin fuerzas. Es entonces cuando tú tienes que ir en oración, meterte al lugar secreto y decirle, Señor, ¿sabes qué? He peleado una batalla, necesito renovar mis fuerzas, necesito renovar mi escudo porque está malgastado, necesito renovar mi fe, necesito que renueves este casco porque el diablo me arrojó tantos pensamientos a la mente últimamente que mi casco como que se movió y yo necesito renovar mi casco, y por eso te metes en oración. Amén. Importante esto, amado. Por eso el apóstol Pablo nos dice, oren en todo tiempo. Si oras en todo tiempo, tu armadura se va a renovar y entonces vas a seguir siendo eficaz. ¿Qué pasa con una espada que la has usado y la has usado y la has usado y has cortado y has cortado y has cortado y has cortado y has cortado? ¿Qué pasa con el filo de esa espada? Se desgasta, se deja de ser eficaz. Entonces, ¿qué sucede? Vas tú en oración y esa espada otra vez vuelve a tomar filo como antes. Quiere decir que la palabra del Señor que ya está en tu corazón, cuando tú vas en oración, vuelve a tomar fuerza dentro de ti y sigue cortando las cosas que tiene que cortar de tu vida para que tu vida sea cada día más santa y agradable al Señor. Así que oremos en todo tiempo. Amén. La guerra espiritual es algo que usted y yo tenemos que entender, porque vamos a estar batallando día con día con el enemigo, con la carne y con el mundo. El cristiano tiene esos tres enemigos principalmente. Es el enemigo que es Satanás, es nuestra carne y es el mundo. Y si yo le preguntara cuál de esos tres es el enemigo más peligroso o el enemigo más difícil de vencer, ¿usted cuál me diría? La carne, dicen algunos. ¿Por qué la carne? Exacto, porque la carne duerme contigo, ¿cierto? Y no estoy hablando de tu esposa, ¿ok? No, estoy hablando de tu humanidad. La carne viene, la carne duerme contigo. La carne viene contigo a la iglesia, ¿sí o no? La carne está contigo cuando tú oras. La carne está contigo cuando tú lees la palabra. La carne está contigo cuando tú estás en el trabajo. La carne está contigo en todo momento porque se trata de tu humanidad. Por eso, en muchas ocasiones es el enemigo más difícil a vencer. Y eso es parte de lo que hoy vamos a conocer, porque se trata de nosotros saber actuar correctamente en la guerra espiritual. Pero surge una pregunta: ¿dónde inició la guerra espiritual? Cuando el apóstol Pablo nos dio la armadura, nos dijo que resistiéramos en el día malo con la armadura, pero ¿cuándo o dónde inició la guerra espiritual? Todos sabemos que la guerra espiritual inició en el cielo. Hubo una rebelión en los cielos. Entonces, la rebelión en los cielos fue precisamente el lugar donde inició la guerra espiritual. Ahora, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Ahí está la palabra dragón, haciendo una alusión a Satanás. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Algunos teólogos ven en este versículo precisamente que Satanás logró en su rebelión en los cielos
engañar a la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, a la tercera parte de los ángeles que Dios había creado. Y dice que los arrojó ¿a dónde? A la tierra. Los arrojó a la tierra. Esos ángeles que Satanás engañó son los que ahora conocemos como demonios, con los cuales nosotros estamos luchando día con día también. Entonces, por favor, ponga mucha atención a lo que le voy a enseñar, porque esta serie va a ser un poco más profunda que quizá otras series que hemos visto, y quizá más profunda que la serie de la armadura, pero de eso se trata. Hay cosas en la Biblia que necesitan tener un poco más de cuidado, un poco más de estudio, y vamos a entrar en ellas hasta donde sea posible. Oiga, hasta donde sea posible, porque se va a dar cuenta que hay cosas que no nos conviene tocarlas, hay cosas que no nos conviene entrar en ellas, porque la Biblia guarda silencio. Y si la Biblia guarda silencio, a mí me conviene entonces guardar silencio también. ¿Está conmigo? Por ejemplo, en esta serie vamos a preguntarnos cosas como esta, ¿sí? ¿Cómo pudo surgir el pecado en el reino perfecto de Dios? ¿Se ha preguntado esto? Si la guerra espiritual inició en los cielos, ¿cómo es que a Dios le pudieron dar un golpe de estado? Ahorita Israel está en guerra, y hay una pregunta que está en el aire para muchos expertos en las cuestiones de inteligencia. ¿Cómo es que Israel, siendo un país punta en cuestiones de inteligencia, uno de los países más vigilados del mundo, cómo es que le pudieron atacar de la manera que le han atacado? ¿Sabe usted que Israel no había estado en guerra desde la guerra del Yom Kippur? Israel no había estado en guerra, simplemente habían sido conflictos pequeños, y aquella guerra, ¿verdad?, había sido precisamente ganada hace, no recuerdo, fue en el 70 y tantos, esa guerra del Yom Kippur. Israel la gana, pero de ahí para acá no había vuelto a tener una guerra Israel hasta el día de hoy, ¿sí? O sea que lo que estamos viviendo, hermanos, es algo sorprendente, porque Israel, los que hemos estado en Israel, nos damos cuenta que tiene ese domo de hierro que lo protege, ¿verdad? Que cualquier misil, cualquier cohete que lancen las personas que están alrededor, sus enemigos, es derribado en el aire por este sistema de baterías antiaéreas que tiene Israel, llamado el domo de hierro. Y aparte de eso, hay un jet de guerra sobrevolando el pueblo de Israel, o la nación de Israel, todo el tiempo. O sea, hay un avión en el aire todo el tiempo, un avión de combate que tiene Israel todo el tiempo para vigilar precisamente la nación. Ninguna nación en la tierra tiene esto más que Israel. Sin embargo, Israel ha sido atacada de una manera sorpresiva, y muchos expertos se preguntan cómo es que pudieron atacarle sin que ellos se dieran cuenta, y los agarraron casi desprevenidos. Es una pregunta que todavía no se tiene respuesta. Imagínense, si esto pasa aquí en la tierra, lo podemos entender, pero si le pasa a Dios en los cielos, la pregunta es ¿cómo le pasó? Porque Dios lo sabe todo, ¿cierto? Dios lo sabe todo, Él está en todo lugar. ¿Cómo es que le pudieron dar un golpe de estado allá en el cielo? O mejor dicho, ¿cómo es que pudo Satanás rebelarse? Porque le quería dar un golpe de estado, como decimos, pero no lo logró. Pero se rebeló y logró convencer a la tercera parte de los ángeles del cielo que se rebelaran en contra de Dios. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, vamos a tratar de responderlo esta noche. Otra pregunta es, ¿cómo pudieron pecar esos ángeles? ¿Cómo pudieron serle desleales a Dios? ¿Cómo pudieron hacerlo? También, ¿cómo pudo el hombre desobedecer a Dios? ¿Cómo pudo lograr esto el hombre? Y por último, surge esta gran interrogación:
que ha tenido a muchos teólogos durante años haciéndose grandes preguntas. ¿Por qué Dios arrojó al diablo a la tierra en lugar de destruirlo cuando él se rebeló? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Ahora le voy a decir esto para que usted entienda esta última pregunta. La vuelvo a hacer. ¿Por qué Dios arrojó al diablo a la tierra en lugar de destruirlo después de que él se rebeló? ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué lo dejó vivir? ¿Lo podía haber destruido? ¿Lo pudo haber aniquilado? ¿Lo pudo haber borrado? ¿Por qué no lo hizo? No tendríamos diablo el día de hoy. ¿Te imaginas este mundo sin diablo? ¿Sí? Dice, sí me lo imagino, pastor. Cuando mi esposo no está, todo de maravilla. O a lo mejor el esposo dice, sí, cuando mi esposa se va, me siento feliz. No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del verdadero diablo. ¿Sí? Del verdadero diablo. Ahora, le voy a decir algo para que entendamos esta pregunta. Si usted sale al patio de su casa y encuentra una víbora de cascabel, viva obviamente, usted agarra, la toma como puede, la pone en una cubeta y simplemente camina unos 50 pasos y la vuelve a arrojar. Pregunto. ¿Qué dice? Yo, pastor, ni la agarro. Nomás la veo y patitas, ¿para qué quiero, no? Sí, porque las víboras dan miedo a todos, ¿no? ¿O a alguien no le gustan las víboras? ¿A alguien le gustan las víboras? No. Dan miedo. Entonces, mire, ¿usted qué hace con la víbora? Obviamente, si usted le da miedo, bueno, pues le llama a su esposo y le dice, Gonzalo, ven, aquí hay una cascabel. ¿Y qué hace Gonzalo? También se echa a correr, oh, mi Dios. Qué bárbaro, Señor. Bueno, a ver, oremos porque así está el mundo. ¿A quién podemos poner de ejemplo? ¿A Rubén? ¿Rubén? ¿Sí? ¿Tampoco? Santo Dios. A ver, un hombre que se atrevería a matar a una cascabel. Ahí está el piteado. Entonces, José Luis, aquí está una cascabel. Y sale inmediatamente José Luis con el machete, con la pala, con un palo, con lo que sea, para darle ¿en dónde? En la cabeza, porque así se matan las serpientes, ¿verdad? Así se matan, en la cabeza. Pero mire, Dios dejó vivo al diablo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Sí? Para entender estas cosas, hermano, o tratar de entender estas cosas, ¿qué le parece si vamos al origen de todo? Por eso se llama esta serie Reino contra Reino, para que nos demos cuenta que la guerra espiritual que ustedes y yo estamos el día de hoy enfrentando, inició hace mucho tiempo atrás en los cielos. Usted y yo simplemente estamos experimentando un poco de la guerra que inició hace mucho tiempo atrás Satanás en los cielos. Por lo tanto, vayamos al origen de la guerra espiritual, vayamos al principio para tratar de entender o responder estas preguntas. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primer versículo de la escritura, y aquí estamos viendo algo muy importante. Aquí estamos hablando de una afirmación, ¿sí? La Biblia en este versículo afirma claramente dos cosas. Número uno, afirma la existencia de Dios. Aprenda esto, por favor. Nunca la Biblia tiene como objeto tratar de demostrar la existencia de Dios. La Biblia no fue escrita para tratar de demostrar la existencia de Dios. La Biblia da como un hecho innegable la existencia de Dios, ¿sí? Y nos muestra que Dios es eterno, que Él no tiene principio ni tiene fin,
que Dios existe, pero Él no es un ser creado como todos los demás. Así que por favor, nunca usted piense que la Biblia ha sido escrita para demostrar que Dios existe. No, la Biblia simplemente dice que en el principio Dios, y afirma categóricamente que Dios existe. Amén. Segundo, este versículo afirma la creación de Dios también, porque dice: en el principio creó Dios. Entonces sabemos por la palabra de Dios que todo lo que vemos, toda la creación que está a nuestro alrededor, tiene un creador. No es obra de la casualidad, no es obra de ninguna explosión, no es obra de nada por el estilo, es obra de la mano de Dios. Amén. Entonces nos damos cuenta que esto es una narración prescriptiva. Apenas nos hablaron de esto. La Biblia, cuando narra cosas, hay dos maneras de narrar las cosas en la Biblia. Una es la narración prescriptiva, cuando la Biblia da hechos, da verdades y no da duda alguna de lo que está diciendo. Entonces, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se están dando hechos factibles, narración prescriptiva. Pero después pasamos al versículo 2. Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuche, ahora la palabra centra su atención en la tierra, y ahora me habla de una manera, de una descripción ya no prescriptiva, sino de una prescripción narrativa, ¿sí? Una narración descriptiva es lo que está haciendo aquí el versículo 2. Por eso ahora la Biblia aquí ya no afirma como en el versículo 1. En el versículo 1 se afirmó, pero en el versículo 2 ya no está afirmando, por ejemplo, cómo se ocasionó ese desorden. Ya no afirma cómo es que la tierra estaba vacía. Ya no afirma cómo es que la tierra tenía tinieblas. Simplemente nos describe que la tierra estaba desordenada, vacía, y que las tinieblas, dice ahí la escritura, estaban sobre la faz del abismo. Entonces no me dice con exactitud por qué la tierra fue desordenada. No me dice con exactitud por qué la tierra estaba vacía, y no me dice con exactitud por qué las tinieblas estaban sobre la tierra. Simplemente me da una narración de cómo se encontraba la tierra. Ahora, yo quise aclararle esto, amado hermano, para que entendamos esto, lo que le dije al principio. Cuando la Biblia no nos da detalles de ciertas cosas, entonces a nosotros nos conviene mantenernos al margen de eso. Porque hay muchas personas que tratan de meterse en estas cosas muy profundo, y a veces van a otras fuentes externas de la palabra, y muchas ocasiones caen en errores muy fuertes doctrinalmente hablando, y hacen muchas suposiciones que a veces las quieren hacer como doctrinas, y yo no puedo poner ninguna suposición como doctrina, nunca. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas dice que son para ¿quiénes? Para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué son? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, entienda por favor, si Dios reveló algo en su palabra con detalle, es para que yo lo conozca y lo cumpla. Si Dios no reveló algo en su palabra con detalle, entonces Él se reservó los detalles, y a mí no me toca tratar de discernir
hoy de investigar lo que Dios no ha revelado. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué le digo esto? Yo he escuchado personas que cuando hablan de un mundo desordenado o de la tierra desordenada, comienzan a hablar y dicen, bueno, es que antes de Adán hubo otro Adán. Y se habla de la era preadámica, ¿sí? Y empiezan a hablar del preadán y de la guerra de la era preadámica. Entonces, antes de este Adán que conocemos en la Biblia, había otro Adán. Y antes de esa Eva que conocemos en la Biblia, según estos teólogos o estos expertos, había otra Eva. Y entonces, escúcheme bien, antes de este diablo que nosotros conocemos, había otro diablo. Estas cosas son un poco difíciles, hermanos, de hablarlas, porque a mí, la verdad, la Biblia no me da detalle. Cierto que me dice que hay desorden. ¿Quién desordenó lo que Dios había creado? Porque Dios no hace las cosas en desorden. Dios es un Dios de orden. Ciertamente podemos entender, podemos suponer que fue Satanás el que vino a desordenar la tierra cuando fue arrojado a la tierra, pero eso no me da a mí derecho de decir que hubo una civilización preadámica, ¿sí? Entonces necesitamos tener cuidado con las cosas que han sido reveladas y las cosas que no han sido reveladas. ¿Qué sucedió entonces con el hombre? ¿Qué sucedió con los ángeles? ¿Por qué desobedecieron a Dios? ¿Qué sucedió con Satanás? ¿Por qué se rebeló en contra de Dios? ¿Por qué Dios lo dejó vivir? Bueno, vamos a tratar de descubrir estas cosas conforme a la palabra. Lo primero que podemos entender es esto: que Dios, al crearnos a su imagen, nos concedió el libre albedrío. Lo que tenía que haber sido una gran bendición vino a convertirse en una maldición para el hombre. Y no porque Dios haya fallado, sino porque el hombre, escúcheme bien, esa bendición que Dios le dio, la descuidó, y en vez de ser de bendición para su vida, le fue maldición. Entonces, cuidado. Dios te ha dado a ti un libre albedrío. Te ha dado a ti la decisión de elegir por tu propia cuenta, pero tú esa bendición la debes de cuidar para elegir correctamente. Porque si no eliges correctamente, entonces esa bendición de Dios se va a convertir en tu vida en una maldición. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Mire, Dios creó las criaturas a su imagen y semejanza, los hizo con mente y voluntad semejantes a las suyas. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, 16. Mandó Jehová Dios al hombre, aquí está la voluntad de Dios, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, las instrucciones de Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero aquí entra el libre albedrío. Aunque Dios está diciendo no comas, te estoy diciendo que no comas, entra el libre albedrío, la libre elección, porque Dios le dice: el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Ciertamente morirás. Entonces note por favor cómo Dios fue claro. Está diciendo cuál es su voluntad. No quiero que comas de ese árbol, pero también le está diciendo al hombre: te he creado con la libre voluntad de elegir. Ese es el albedrío, ese es el libre albedrío, la libre voluntad de elegir. Si tú decides comer de ese árbol, ese día vas a morir. ¿Me explico? Entonces ahí está claro, ¿verdad?, que Dios no puede hacer criaturas a su propia imagen que no sean libres de pensar, sentir y elegir por sí mismas, porque de lo contrario Dios hubiera hecho simplemente títeres de nosotros. ¿Sabes qué? Dios no hizo títeres. Dios no hizo marionetas. Dios no hace esto: aprime un botón y levanta la mano aunque tú no quieras.
Oprimo otro botón, danza aunque tú no quieras. Oprimo otro botón, grito de júbilo aunque tú no quieras. No. Si tú no quieres alabar a Dios como Él dice que Él quiere que lo alabes, tú bien puedes negarte. ¿Cierto o no? Y lo vemos entre nosotros. ¿Sí o no lo vemos? ¿Verdad? Hay gente que no quiere alabar al Señor como Dios quiere que se le alabe. Hay gente que el líder de alabanza, vamos a levantar nuestras manos y adoremos al Señor, y la gente con las manos abajo. Vamos a levantar el grito de júbilo y la gente no grita. ¿Por qué? Porque ni Dios puede obligarte a hacer algo. ¿Sí me explico? Simplemente estas son motivaciones del grupo de alabanza a que nos unamos como una sola persona a adorar al Señor. Pero Dios nos ha dado la libre elección de elegir. Ahora escúchame bien, no desaproveches esa libre elección de elegir. Esa elección Dios te la dio para bendición, pero no para maldición. Si tú eliges, yo no voy a levantar mis manos, y eliges mal, entonces esa bendición se convierte en maldición para tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás desobedeciendo la palabra del Señor. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Él es digno de alabanza y Él quiere que se le alabe con alegría. Y si yo no le pongo alegría a lo que estoy haciendo, entonces estoy desobedeciendo. ¿Dice amén? Entonces Dios no hizo títeres, Dios no hizo marionetas. Dios proveyó al hombre la oportunidad de elegir sin obligarlo con su poder. Mire qué bendición. Dios le proveyó al hombre la oportunidad de elegir sin obligarlo con su poder. ¿Podría obligar a Adán y a Eva a no comer del árbol con su poder? Pero no lo hizo. Lo hizo después de que desobedecieron. Puso un querubín, un ángel, en la entrada del huerto para que no regresaran ellos a tomar del árbol de la vida y vivieran para siempre. ¿Cierto o no? Los alejó con su poder, pero ya el hombre había sido destituido porque había desobedecido. Entonces Dios, aunque tiene el poder de obligarme, no lo hace, porque Él es un caballero. ¿Cierto? Si Él tuviera el poder de obligarnos, nos obligaría y no nos perderíamos ningún servicio. Pero no te obliga, Él quiere que tú elijas. Si Él tuviera el poder, o mejor dicho, si Él quisiera usar su poder de obligarnos para orar todos los días que se cita a orar y llegar temprano, te obligaría y lo haría. Pero Él no lo hace, Él deja que tú elijas. ¿Verdad? Y lo triste es que la verdad no elegimos bien. Llegamos tarde, no le ponemos atención a la oración, y el apóstol Pablo está diciendo, si te vistes de la armadura y no oras, entonces, lo estoy parafraseando, no te vas a renovar en tus armas. Así que tenemos nosotros la oportunidad de elegir, porque cuando alguien nos está apuntando con una arma por la espalda, tú no tienes la oportunidad de elegir. ¿O sí? Si alguien me estuviera apuntando atrás con una pistola, yo no tengo la oportunidad de elegir. Yo estaría haciendo lo que esa persona me estaría diciendo. Dios no está detrás de ti con una pistola. Dios quiere que hagas las cosas con amor como Él las hace contigo. ¿Cierto? Que las hagas con amor como Él las hace con nosotros. Así que Dios le dio el libre albedrío al hombre. También Dios le dio el libre albedrío a los ángeles. Lo mismo. ¿Sí? Mateo capítulo 8 versículo 38. Mire, todo esto que era una bendición para el hombre, todo esto que era una bendición para los ángeles y también para el mismo Satanás o Lucifer en aquel entonces, nos vamos a dar cuenta que se convirtió en una maldición, tanto para el hombre como para los ángeles y también para Lucifer. Mire cómo le dio a los ángeles también el mismo libre albedrío. Dice Mateo 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre, y aquí habla de una clase de ángeles, con los santos ángeles.
Aquí se habla de aquellos ángeles que permanecieron fiel con el Señor. Se les llama santos ángeles. Estos son los que van a venir con Él en la gloria con su Padre, como está diciendo el versículo. Pero en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 me habla de los otros ángeles que también tenían la opción de elegir el libre albedrío, como lo tenía el hombre y como lo tenían o lo tienen los ángeles santos. Dice Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿qué dice? Al juicio. Entonces note, un grupo de ángeles que se mantuvieron santos por su elección, por su libre albedrío, pero otro grupo de ángeles que dice que pecaron. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos claramente el problema de lo que sucedió en el cielo. Satanás logró engañar a los ángeles porque Dios les dio a los ángeles la libre voluntad de elegir. Satanás mismo tenía esta libre voluntad de elegir. Por eso es que en el mismo cielo se originó la guerra espiritual. Miren lo que dice la palabra: porque Dios también le dio a Lucifer el libre albedrío. Isaías 14 versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré, dice, semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí surge una pregunta. Quiero que le quede claro, por favor. El hombre tenía libre albedrío. Los ángeles tenían libre albedrío. Satanás tenía libre albedrío, por eso se rebeló, ¿cierto? Ahora, hay una pregunta aquí. Los ángeles caídos y Adán y Eva fueron engañados por Satanás, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ¿quién engañó a Lucifer? Adán dijo que la mujer lo había engañado. La mujer dijo que la serpiente la había engañado. Los ángeles caídos pudieron haber dicho: Satanás o Lucifer nos engañó. Pero Lucifer, ¿quién lo engañó? Ahora, escuche, aquí es lo que decíamos al principio: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas teorías al respecto de esto, porque dice la palabra, más adelante lo vamos a estar viendo, que en él se halló maldad. Que en él se halló maldad. ¿Cómo es que en él se halló maldad? ¿Quién? ¿De dónde salió la maldad en el reino de los cielos cuando Dios todo lo que había creado lo había creado hermoso? ¿Sí? Hay personas que hablan de un pasaje que se encuentra en el profeta Isaías, si no mal recuerdo, donde se menciona el monstruo de la noche o la lechuza. ¿Sí? Hay una palabra en el hebreo que es la palabra Lilith y se refiere al monstruo de la noche. Algunas personas han creído y han pensado que este monstruo de la noche o este espíritu llamado Lilith fue un espíritu seductivo que sedujo al mismo Satanás. Ahora, estas cosas, amado hermano,
son peligrosas. ¿Ok? Son peligrosas. Tratar de afirmar esto y de decir, si esto fue así, significa entonces que antes de Lucifer, antes de este diablo, había otro diablo. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia dice que no le demos lugar al diablo, ¿a cuál diablo no le vamos a dar lugar? ¿Al primero o al segundo? No sé si me estoy explicando. Porque de verdad, si usted se metiera a internet, y es más, ni se meta, ¿sí? Se va a dar cuenta que hay tantas cosas, tantas teorías, y hay tantos apóstoles, tantos profetas, hay tantos maestros, hermanos, que sacan unas cosas que yo digo, ¿de cuál fumaron? Perdóneme. ¿Sí? ¿De cuál fumaron? La otra vez yo estaba escuchando a un apóstol, aparentemente de Guatemala, que él estaba tratando de poner una doctrina bíblica fundado en un libro apócrifo. Oiga, yo dije, la gente que son sus congregantes, la gente que asiste a esas iglesias, no se dan cuenta que su apóstol está usando el libro apócrifo de Enoc, que era uno de los que estaba usando él, para poner el fundamento de su enseñanza bíblica y dar una enseñanza como si fuera doctrina. Yo dije, ¿cómo es posible esto? ¿Sí? No. Debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque la gente mira estas cosas en la Biblia y de repente se hacen muchas preguntas, y es ahí cuando empiezan a tratar de investigar las cosas secretas que pertenecen a Dios. Y escúchame bien, lo vuelvo a repetir una vez más, la Biblia aclara y dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. No nos da derecho a nosotros, por más Biblia que sepamos, por más títulos que tengamos, por más experimentados que seamos, no nos da derecho a suponer cosas que la palabra no nos dice. ¿Sí? En ocasiones podemos hacer ciertas suposiciones, como le dije al principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Puedo suponer que los que la desordenaron fueron los demonios y Satanás, porque fueron arrojados a la tierra. Y no es una suposición loca o es una suposición fuera de contexto bíblico, porque la Biblia me dice precisamente eso. Pero cuando la Biblia no me da suficiente información para hacer una suposición o pensar que sucedió de esa manera, mejor me callo. ¿Me estoy explicando? Pero cuando la Biblia no calle, entonces tenemos derecho de investigar y tenemos derecho de profundizar, porque la Biblia nos da suficiente información, tanto prescriptiva como narrativa, para que nosotros podamos aprender de su palabra. ¿Sí? Entonces, volvemos a la pregunta. Si los ángeles caídos y Adán y Eva fueron engañados por Satanás, ¿quién engañó a Lucifer? Vayamos entonces al origen. El origen del mal en Lucifer, porque este es nuestro tema. El origen de la guerra espiritual se originó en los cielos con Satanás, pero ¿cómo es que se originó el mal en Satanás o en Lucifer? El origen del mal en Lucifer, y lo único que sabemos es lo que nos dice Ezequiel en el capítulo 28. ¿Qué fue lo que pasó con Lucifer? Vamos a leerlo ahora sí. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tengo que explicar que aquí se le menciona como el rey de Tiro. Cuando nosotros seguimos leyendo, te das cuenta que es una alusión precisamente no a un ser terrenal, sino a Satanás o a Lucifer, porque el versículo 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo,
de onis, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y de oro. Y dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando dice la Biblia esto, que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, hay algunos que han pensado que Satanás era el encargado de la adoración celestial. Ahora, la Biblia no dice exactamente eso. Lo da a entender, pero realmente no está diciendo que él era el director de alabanza. Lo que sí entendemos es que él había sido creado entre música. No sé si me estoy explicando. Es más claro eso, porque dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, para mí está más claro que cuando Satanás fue creado, entonces sonaron las músicas en el reino de los cielos. Sonaron esas flautas, sonaron esos tamboriles mientras mientras Lucifer era creado. Por eso es que Satanás el día de hoy usa la música tremendamente como una arma en contra de toda la humanidad. ¿Cómo ha ganado Satanás terreno en muchos jóvenes? A través de la música. ¿Sabes por qué muchos jóvenes no quieren nada de Dios? Por la música que escuchan. ¿Sí? El heavy metal que escuchan. ¿Sabes por qué muchos jóvenes están atados al sexo? Están atados a la pornografía. Están atados, ¿por qué no decirlo?, a la sexualidad y tantas cosas así, a las drogas. ¿Sabes por qué? Por la música que están escuchando. ¿Sí? Entonces Satanás es alguien que fue creado entre música, y dice la escritura ahí en el versículo 14: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Note, fue creado de una manera especial y se le dio un lugar muy especial, porque dice que era un querubín grande y protector que estaba en el santo monte de Dios. Y luego el versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Y aquí está la interrogante: hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces la pregunta una vez más: ¿quién engañó a Lucifer? Según lo que hemos leído, ¿quién? En él mismo. ¿Se da cuenta? Vamos a leer, por favor, Ezequiel. El profeta Ezequiel nos ayuda un poquito más a entender qué le pasó a Satanás. Ezequiel capítulo 28, verso 16. Para que echemos fuera todas las teorías que a veces se escuchan por ahí y usted descarte la idea de un primer diablo, un segundo diablo, un tercer diablo, un primer Adán, un segundo Adán, un tercer Adán, un cuarto Adán, un quinto Adán. La Biblia habla del primer Adán, que es el que estuvo en el Edén, y la Biblia habla del segundo Adán, que es Jesucristo. No habla de ningún otro Adán más. ¿Sí? Todo lo demás es simple suposición, porque la Biblia no me da derecho a hablar de eso. Solamente el primer Adán, el esposo de Eva, y el segundo Adán, el esposo de la iglesia, que es Jesucristo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ezequiel 28, verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Y aquí está. ¿Qué dice? Pecaste. Entonces, ¿cuál fue la causa? La multitud de sus contrataciones. Esta palabra en el hebreo habla de hacer trato de una manera como si fuera un negociante o comerciante. Estuve investigando en el hebreo el original, y esa palabra es precisamente contrataciones. De alguna manera Satanás, con su
belleza que tenía, con la sabiduría que tenía, con el puesto donde lo habían puesto para proteger el trono de Dios y todo lo que Satanás representaba, como que él comenzó a envanecerse a sí mismo, según la escritura, y él comenzó en esos pensamientos a tratar de ganar a los demás a ángeles, porque lo podemos suponer, porque él ganó la tercera parte de los ángeles y comenzó a hablar con ellos. Permítame imaginarlo de esta manera, a decirles: ¿saben qué? Yo puedo ser igual que Dios, yo voy a subir donde Dios está, ¿sí? ¿Quieren unírseme? Yo puedo ser igual que Él, ya no tienen que servirle a Él, pueden estar conmigo. Lo estoy parafraseando para que me entiendan, ¿sí? Y entonces, por esa multitud de contrataciones, dice que se llenó de iniquidad y pecó. No se habla de ningún espíritu de la noche, no se habla de ningún espíritu llamado Lilith, ni nada por el estilo. La Biblia está clara y dice que se llenó de iniquidad y pecó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y dice el versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de ¿qué? Ahí está bien descrito lo que le pasó a Satanás. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, otra vez está la palabra, profanaste tu santuario, profanaste tu habitación, o sea, su propio cuerpo, su propia creación. Él la corrompió, para que me entienda, ¿sí? Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Verso 19: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Y oiga aquí la maldición que le vino a Lucifer: espanto serás, y para siempre ¿qué? Para siempre dejarás de ser. Y dígame si o no se está cumpliendo esta profecía. ¿El diablo es espanto, sí o no? Hasta el día de hoy. ¿Va a dejar de ser? Claro que sí, porque va a ser arrojado al lago de fuego en la muerte segunda. ¿Sí? Es lo que dice la escritura: para siempre dejarás de ser. En otras palabras, su tiempo se está acercando. Por eso la Biblia dice que cuando el diablo sepa que su tiempo se está acercando, entonces va a descender con más ira a la tierra, sabiendo que su tiempo es corto, es pequeño. Iglesia, por favor, tengamos mucho cuidado, porque este conflicto que está en Israel, si no se detiene, puede desatar una tercera guerra mundial. De verdad que sí. Israel es el reloj de Dios y nosotros debemos estar atentos a lo que está sucediendo. La última guerra Israel la ganó en 6 días. Si no estoy mal, ya llevamos 5 días de guerra. ¿Sí? Tendría que parar en un día más, y si no para en 6 días, entonces rebasaría la guerra de los 6 días, y ahora Israel estaría en una guerra de más de 6 días, la cual no ha tenido desde ese entonces. Y si las cosas siguen escalando, hermanos, y poniéndose los ejércitos en marcha, nos podríamos, por qué no decirlo, e inclusive preparar para una especie de Armagedón. La pregunta es: ¿estamos listos para Armagedón? ¿Estamos listos para que el Señor venga? ¿Estamos listos? Bueno, piénselo por favor, porque yo quiero terminar aquí en esto. ¿Qué nos estamos dando cuenta?
la guerra espiritual se originó en los cielos. La razón, el libre albedrío. Ahora, note esto. Por eso Pablo, cuando termina de decir de la armadura espiritual, me dice, oren en todo tiempo. Por la misma razón, por el libre albedrío que sigue con nosotros a pesar de que tenemos toda la armadura puesta, porque en algún momento la puedo descuidar. Por eso, el libre albedrío estará en nuestra vida siempre. Es por eso que Pablo termina las instrucciones de vestirnos con la armadura, exhortándonos a orar en todo tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, algo que Dios le dio al hombre de bendición se puede volver una maldición si tú y yo elegimos mal. Yo te animo en el amor del Señor a que elijamos bien, porque Satanás eligió mal y ahí comenzó la guerra espiritual. Bueno, quedaron muchas preguntas en el aire, como esa pregunta de ¿por qué Dios dejó a Satanás vivo y lo arrojó a la tierra y no lo exterminó? Vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia nos da ciertas luces de por qué Dios dejó a Satanás vivo en esta tierra. Porque la verdad, qué padre de nosotros dejamos a esa víbora viva para que el día de mañana mis hijos salgan al patio o a caminar y quizá los pueda dañar. Ninguno lo hacemos. Sin embargo, Dios dejó esa víbora viva y dañó su creación. ¿Cierto? Qué tremendo, ¿no? ¿Tuvo una razón? Sí, la tuvo. Nos enseña la Biblia, nos dice algunas cosas, las vamos a descubrir. Nos ponemos de pie, por favor. Padre, gracias por darnos tu palabra y gracias por enseñarnos que tú nos has dado la bendición de saber elegir. Yo elijo servirte. Yo elijo creerte, Señor. Y yo elijo adorarte y exaltarte como a ti te gusta. Yo elijo obedecerte, Señor, y elijo creer a tu palabra. Por lo tanto, Señor, tu palabra dice que me vista de toda la armadura para estar firme en el día malo, pero también me dice que no deje de orar para que mi armadura se renueve. Señor, por eso es que este pastor y muchos pastores insistimos en la gente que esté orando, que vengan a orar, que oremos juntos, porque cuando nos ponemos dos o tres de acuerdo para pedir algo al Padre, dice tu palabra que creyendo le será hecho. Señor, gracias. Esta tarde hemos orado por Israel, hemos orado por tu iglesia, hemos orado que nos permitas estar firmes, porque si los días están difíciles y tú apareces en el cielo para llevar a tu iglesia, oh Señor, la pregunta es, ¿estamos listos para irnos contigo? Porque si no estamos listos, entonces, Padre, lo que viene es gran tribulación. Gran tribulación sobre esta tierra. Vendrá, Señor, destrucción repentina, como dice tu palabra. Y entonces, Padre Celestial, la única manera de poder seguir viviendo es entregando nuestras vidas. Entregando nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos para permanecer firmes en todo tiempo y en todo tiempo también estar orando. Que el libre albedrío que tú me diste, yo lo pueda usar para bien y no para mal. Que los jóvenes puedan, oh Señor, elegir bien. Que las mujeres puedan elegir bien. Que los esposos podamos elegir bien. Siempre elegir lo que tú quieres que nosotros elijamos. Porque la libre elección fue lo que ocasionó que Satanás se corrompiera. Fue lo que ocasionó que Satanás perdiera el lugar
de privilegio que tenía en el cielo. Padre, ayúdanos a aprender de esto, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.